Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy. Entonces, este verso y significado me inspira a una de las que nosotros denominamos 16 capacidades que nos dan el uso de inteligencia espiritual. Es un tema que estamos discutiendo en varias clases, estamos investigando. El Bhagavad Gita nos presenta 16 capacitaciones, o sea, habilidades que resultan de haber utilizado inteligencia espiritual. Y en este significado identifico una de ellas, que es la de, o le podemos llamar, esa habilidad para sacralizar nuestra visión del mundo. O sea, cómo nosotros podemos, de alguna u otra manera, ver desde otro lugar. Es como a veces se dice, despertar el tercer ojo o algo así. Entonces, es un poco esto aquí, porque este significado habla de cómo relatos que aparentemente son sociales, políticos, o que no tienen relación, digamos, directa o filosófica con los análisis de Dios o del alma, si esos relatos los entienden o los comparten personas con el tercer ojo, ¿no?, desarrollado, o sea, con esta inteligencia espiritual que les permite sacralizar su visión de los aspectos del mundo, entonces esos temas son dignos de ser escuchados. Hace poco habíamos publicado en nuestro canal de YouTube una entrevista que le hice a dos devotos filósofos, y el tema era Kant o Aristóteles. ¿Cuál es la ética de ellos y la relación con el Bhagavad Gita? Bueno, estuvimos 1 hora y media ahí charlando acerca de eso, y uno de los que escuchan mi canal me dijo, Pará, ¿por qué eso? ¿A quién le importa Kant? ¿A quién le importa Aristóteles? Si querés transmitir el Bhagavad Gita, mejor compararlo con alguno de los chismes de la actualidad, alguna política actual, alguna noticia. No te metas con eso porque no te va a escuchar nadie. Es un poco lo que dice este verso, este significado especialmente. La mayoría de las personas, acá hace muchas jerarquías de poco inteligente, menos inteligente y todo eso, y hay dos partes donde la inteligencia es tomada de distintas maneras, este significado. Si ustedes lo leen con detenimiento van a ver que por una parte habla o dice que las personas poco inteligentes son las que no verían jamás mi video o mi video de YouTube de Kant y Aristóteles, porque toda esa complicación de racionalidad filosófica y todo eso no es para ellos, ¿no? Por un lado se habla de ese tipo de personas que no verían ese video, porque no les interesa, es más que de inteligencia, es intelectualidad, no le interesan los conceptos intelectuales de la filosofía. Pero, por otro lado, en este mismo significado, va a hablar que las personas inteligentes aprecian no el asunto de Kant o Aristóteles o de la filosofía cruda, sino que aprecian cuando alguien habla de aspectos de la sociedad, aunque no sean filosóficos, pero con la perspectiva adecuada. Eso es interesante, porque esto hace a una persona al menos inteligente espiritualmente. No es que una persona inteligente espiritualmente le gusta solamente filosofar. Por eso que en este significado se habla de que hay textos védicos que son filosóficos y hay otros textos que son más históricos. Pero dice el significado que ambos textos, si son hablados por personas con desarrollo de inteligencia espiritual, con este tercer ojo, son hablados por ellos, compartidos con ellos, son escuchados por personas que son inteligentes. O sea, las personas inteligentes, al menos espiritualmente,
no se basa en la capacidad de intelectualización del conocimiento, sino la capacidad de una visualización correcta de las realidades del mundo, desde una situación espiritual. Iluminación no significa ahora que las neuronas que activan, ¿no?, las sinapsis de entender a filósofos de la humanidad no se han activado por eso, sino que inteligencia espiritual nos remite a algo que nos trae una forma de poder ver la vida desde una perspectiva como el Bhagavatam nos quiere, este libro nos quiere, digamos, animar. Una cosita más con esto es que había algo más. Sí, aquí, acá lo último. Dice: el Srimad Bhagavatam comienza a partir de la historia de los Pándavas, con las actividades sociales y políticas necesarias. Sí, lo que se habla acá es que esto que nosotros llamamos así coloquialmente el desarrollo del tercer ojo, no se habla así el Bhagavatam, eso es algo moderno, ¿no? Que a veces hay que tener cuidado porque el desarrollo del tercer ojo no necesariamente es una visión espiritual, sino que pueden ser visiones místicas o delirios místicos, y eso ya no es un tercer ojo, sino que eso ya es para ser tratado. El Bhagavatam no va a hablar de ese tipo no usa esa analogía del tercer ojo para hablar del despertar o de una visión espiritual, sino que utiliza la analogía del cisne. Por eso que las personas que tienen esta visión despertada, ¿no?, esta visión despierta, se les llama paramahansas. Parama significa superior, hamsa, cisnes, o a veces se lo traduce también con cualquier ave de esas que son estacionarias, que vuelan y que están a la orilla de lagos. Bueno, se ha descubierto, porque vieron que se dice que el paramahansa o estas aves tienen la habilidad, eso es lo que dice el Bhagavatam, de extraer la leche del agua. Eso, si vos le das un poco de agua con leche, entonces extraen la leche. Bueno, no vi, o al menos googleé y no vi que está eso comprobado realmente. Aparte es raro que los lagos tengan leche, no sé cómo lo descubrieron. Pero sí hay, ¿cómo se llama?, descubrimientos con esto, ¿no?, investigaciones, que este tipo de aves tienen un poder de que de agua enlodada o agua así sucia, ellos tienen unas glándulas o un filtro que cuando lo toman dejan el barro fuera, ¿no?, dejan todas las impurezas fuera y toman solamente el agua, ¿no? O sea, es como una planta potabilizadora portátil que tienen aquí, ¿no?, en esta parte de esos animales. O sea que pueden tomar solamente una parte y dejar el resto. Entonces de ahí que viene esta analogía de los paramahansas, que pueden ver en una situación cualquiera, porque acá sí se habla de Mahabharata, que uno dice, pero es Mahabharata, es Krishna. No, es puro política y hay una partecita aparece Krishna y en 700 versos Krishna se vuelve más explícito. Pero Mahabharata es una historia de acción, digamos, de amor y de muchas otras cosas. De todas maneras uno puede decir, bueno, podemos leer el Mahabharata, pero no los chismes actuales. No, vieron que aquí en el significado habla de revistas, diarios, o sea que está habilitado que nosotros podamos inclusive hablar de las cosas actuales desde como lo haría un paramahansa, a ver cómo hacer para sacar la tierra y toda la suciedad de eso, en que eso son ideologías, no sé, cosas culturales que nos atraviesan, para verlo desde la perspectiva espiritual, todos los hechos que pasan hoy en día. Es un lindo ejercicio, es el ejercicio que nos invita a trabajar el Bhagavad Gita, cultivando esta inteligencia espiritual, y es el ejercicio que nos invita también el Bhagavatam en este verso y significado. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo desarrollo eso? ¿Cómo lo desarrollo? Dame la técnica, por favor. La técnica es el Bhagavatam. El Bhagavatam es un libro que no solamente que es un libro instructivo, sino que también es el gimnasio. O sea, la misma lectura del Bhagavatam desarrolla en nosotros esta forma de ver el mundo y por lo tanto
es muy bueno leerlo todos los días y así ejercitarse. Esa es la gloria del Bhagavatam y eso es lo que quería compartir con ustedes ahora. Así que sigamos leyendo el Bhagavatam y ejercitando ese músculo espiritual, aquí esta inteligencia espiritual que todos necesitamos. Muchas gracias. No sé si está bueno leer de todo. Según este significado del Bhagavatam, lo que dice que hay que leer de todo en compañía de Paramahansas. Porque dice, el mismo significado dice que leer inclusive hasta el Mahabharata, inclusive hasta leer el Bhagavatam, pero no con personas que tengan la visión adecuada, se ve en forma materialista. Sabemos, Prabhupada habla mucho de, por ejemplo, los que leen los pasatiempos de Krishna, el 10º canto, profesionalmente, lo dice en este significado. Y eso no tiene ningún valor. Y después tenés los Paramahansas que hablan de cosas de este mundo, pero lo hablan de la perspectiva de Dios y tiene más potencia que leer directamente los pasatiempos de Krishna. Entonces lo que cambia ahí, y esto es lo que explica este verso, es con quién, desde quién nosotros escuchamos estos mensajes. Fundamental. Exactamente. Es un buen punto eso. O sea, dos acercamientos diferentes, pero desde un Paramahansa, ¿no? Desde personas que pueden identificar tanto en algo histórico como en algo filosófico a la realidad última, a la realidad absoluta. Entonces sí, no es que uno es mejor que otro, como a veces algunos dicen, ¿no? No, los pasatiempos son mejores, no, la filosofía es mejor. Miren que a veces están, no, puro pasatiempo, estás en el, o pura filosofía. No. El criterio acá que nos está dando el Bhagavatam no es ni siquiera ambas, es desde dónde lo estás explicando. No es que ahora necesitamos los dos hemisferios, porque sí, porque si no parece como que, no, uno puede hablar solamente de los pasatiempos de Krishna, así, los pasatiempos anecdóticos, y te pueden elevar a lo máximo de devoción, o te pueden dejar por ahí abajo. Y lo mismo también, alguien te puede empezar a hablar de filosofía árida, y te puede elevar a amor por Dios, o te puede dejar también dándole vuelta al intelecto filosófico y nada más. Entonces es una cuestión de cómo hace el Paramahansa para sacar esa leche del agua, ¿no? De toda esta discusión. Por eso el Bhagavatam no está solamente con pasatiempos de Krishna. Shukadeva Goswami, Sutta Goswami hablaron a veces cosas que uno dice, es como hacen para sacar de acá a Krishna. Los universos, el tiempo, historias que uno que dice son muy locas. ¿Cómo hacen para sacar de ahí a Krishna? Bueno, porque ellos tienen la visión adecuada. ¿Está bien? A ver, cuando una persona recién comienza en el camino de la conciencia de Krishna, ¿cómo identificamos a las personas correctas que nos dan ese conocimiento para no confundirnos? Gracias. Este es todo es un área de la vida espiritual, ¿cómo se llama? Un tema de la vida espiritual que tiene que ver con la aceptación de maestros. Es todo técnicamente se llama Guru Tattva. Es como una práctica, es una de las... yo tengo un libro que se llama Las 9 experiencias del yogi, escribí, y una de las experiencias de un espiritualista es el asunto del maestro-discípulo. Porque es toda una ciencia, todo un proceso, cómo identificar un maestro, cómo saber, cómo uno relacionarse. Hay varios elementos ahí, Erika, en lo que es identificar un maestro. Hay elementos que tienen que ver con, por ejemplo, que no tiene que haber fe ciega, que tiene que haber racionalización, que tiene que haber preguntas, que también tiene que haber retribución, que tiene que haber escucha, que tiene que haber comparación con otros dos. Por ejemplo, nosotros sabemos, y ahí lo terminamos, Datura. Después se puede desarrollar más, eso lo pueden desarrollar más ustedes con Erika, pero eso tiene que ver con todo lo que es el mundo de guru-discípulo.
Pero una de las consideraciones más importantes que se dicen para ver quién puede ser, digamos, apto, ¿no? para recibir conocimiento espiritual, es que no se atiene solamente, el análisis no es solamente a la persona en sí, sino a otros dos factores, que se llama Guru, Sadhu y Shastra técnicamente. Es la persona, es qué dicen los textos que nos pueden decir algo de esa persona, los textos sagrados, y por otro lado, qué dicen todos los demás, los demás sabios o santos que lo acompañan a él o que son de otra época. Y más o menos con esas tres, digamos, uno se mantiene un poco seguro de lo que está eligiendo, es cierto, más o menos digo. Es la mayor garantía que podemos dar es cuidarse con esos tres. Porque cuando uno no se cuida con esos tres, a veces viene sí el fanatismo, el mesianismo y todo eso, que uno vea, ¿no? Es la persona esa y ya no consulto con nadie más. ¿Y por qué te gustó esa persona? Y porque me rompió el corazón. Y bueno, ahí hay uno solo. Entonces ahí hay que ver. Puede ser que sí, que la hayas pegado o no. Entonces para garantizar están las otras dos. ¿Está bien? Gracias, Dora, por darme un tiempito. Gracias, Erika, por tu pregunta. Los tres poderes, exactamente, muy bien. ¿Dónde lo sacaste eso? ¿No, los tres? Ah, muy bueno, los tres poderes de la Revolución Francesa, ¿es? ¿No? Después de la Revolución Francesa. La República. La República del Guru Tattva es cuidarse con esos tres poderes, que manejan, digamos, mantienen, digamos, la fidelidad. Ninguno de los tres puede tener más poder que el otro. Está bueno eso. Venga, te lo robo, Dardural, ya mismo. Bien. No, que yo solamente quería decirle que tengo un regalito para Erika por la buena pregunta. Le voy a regalar el capítulo de Guru Tattva ahí de mi libro, en PDF. Así que después te lo mando a ti o se comunica conmigo, te lo mando a ti para que se lo mandes a Durat, ¿está bien? Te lo mando a ti para que se lo mandes a ella. Sí, sexo fluido. Sí. No es una cuestión de sexo o no sexo ahí, sino lo que... Perdón, ¿respondo? ¿Aldora? Si hay género, sí. Es que no somos iguales en el mundo espiritual, pero no está en función tanto... Aquí las diferencias están en función de cuestiones biológicas o cuestiones kármicas. Por ejemplo, alguien nace con un cuerpo particular o cuestiones culturales a veces también. Alguien se inclina por alguna profesión o un género, lo que sea, por influencias culturales, psicológicas, kármicas, de todo, ¿no? O biológicas, obviamente. Pero en el mundo espiritual no es que esas cosas son las que determinan tu cuerpo, sino que todo está dirigido por el servicio que quieres hacer al Señor. Entonces hay una fluidez, pero esa se basa no en un capricho, sino en cómo servir al Señor. Acá tenemos un ejemplo de, eso que estás diciendo de Shiva, ¿no? Uno puede decir, es un capricho. No, pero no era el capricho que ella quería ser mujer, sino que el capricho o el deseo del señor Shiva es servir a Krishna desde ese lugar. Y por lo tanto, se hacen los arreglos necesarios para que tome el cuerpo adecuado, la forma adecuada, rupa, ¿no? La forma adecuada, para que se integre en esos pasatiempos. ¿Está bien? Es lo que se puede decir de esas... Lo que pasa es que el género, como vos lo estás viendo, es una construcción de aquí, biológica, cultural, todo eso. O sea, en el mundo espiritual no podríamos decir de género o no género, porque eso es, en el mundo espiritual lo que queremos es servir a Krishna. Y entonces, ¿qué me puedes decir si alguien, por ejemplo, hablando de género o no género, alguien te dice, no, yo lo que quiero es ser pisado por los pies del loto del Señor? ¿Cuál es el género para eso? No, exactamente, entonces listo, ya fue. No era una cuestión de género, sino de cómo querés servir al Señor. Y de acuerdo a eso se hacen los arreglos necesarios para que lo sirvas de la mejor manera. O sea,
forma de pastorcito no es la mejor manera para que te pise Krishna. No te va a pisar Krishna. Pero como tierra vas a recibir todos los pisotones que quieras. Entonces, el asunto es servir. Tener un rasa, un sabor de estar con Krishna desde un lugar. Y después se hacen los arreglos necesarios para eso. Sí, es la forma que Krishna quiere y que nosotros también queremos. O sea, que supuestamente lo que se dice es que nosotros tenemos una forma ya... O sea, a veces se dice ese asunto de que somos constitucionalmente, ya tenemos una manera de servir al Señor. Y que lo despertamos por el proceso del servicio devocional. Despertamos esa... A ver, ¿qué era mi servicio en el mundo espiritual? Ser el reservorio de los pies de loto del Señor, o entonces mi posición es de pastito, por ejemplo. No se preocupen, ¿Cómo? O sea, ser una cuchara, no sé, como todo es consciente ahí, claro. Entonces, algo así, como todo es consciente, no es una cuestión de género ni todo eso, o sea, es como no sabes si ya es especie de vida, como es especie o sea, son otras categorizaciones las que se hacen ahí. Acá sí hacemos categorización porque acá tenemos un mundo de categorizar y sí, hay hombres, hay mujeres, hay animales, hay plantas. Pero el mundo espiritual es servicio. Por eso que las abejas, ¿vieron? Las abejas ahí en el mundo espiritual. Acá las abejas son insoportables, ¿no? Pero en el mundo espiritual las abejas cantan la gloria del Señor y cuando cantan, no sé cómo hacen para cantar con ese sonido tan feo, pero cuando cantan ellas, dice, todos se callan. Entonces no es una cuestión corporal, porque acá cuando las abejas cantan son insoportables. Pero en el mundo espiritual cuando las abejas cantan, todos se callan. O sea que hay otros criterios para evaluar las diferencias, que es el servicio nada más. Eso quizás nos puede enseñar a nosotros algo en esos análisis, digamos, de ese mundo, ¿no? Ideal, nos puede enseñar algo de este mundo. Porque analizar eso, bueno, ya veremos. Pero en este mundo, ¿qué es lo que nosotros podemos comparar aquí? Es que todos tenemos un lugar para el servicio del Señor. Acá, en esta. Que no importa las diferencias. No importa si sos hombre, mujer, no sé, gay, lesbiana, LGTB, lo que sea, ¿no? No importa si sos perro, sos esto, lo otro, doctor, abogado. No importa eso. El asunto es acomodarse en el servicio al Señor. ¿Cómo te acomodás ahí? ¿Cómo te metés en ese mundo de servicio al Señor? Eso quizá es lo que nos puede enseñar esos habitantes de esas zonas espirituales, ¿no? O sea, en base a eso. No tienen discriminación a eso. No hay discriminación, nadie es más bajo, más elevado. Y queremos eso, pero la única manera de establecer este asunto de no más bajo, más elevado es que se centre en algo positivo, que es el servicio. En servicio cooperativo. Cuando las abejas cantan, los demás se callan. No, que todos quieren cantar a la vez. No, si yo canto mejor, dice un pájaro ahí, que las abejas. No, ahí nos enseñan ahí que hay que respetar todas las diferencias y ver ahí desde cuando uno quiere servir al Señor, respetar ese deseo y acompañar ese deseo, no competir con ese deseo. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Podés unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.